¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Todo lo puedo en Cristo. Yo soy su amiga Maribel Arriaga. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la palabra de Dios que da vida, que llena, que transforma, que renueva, que nos levanta en esos momentos de adversidad, de dolor, de sufrimiento. Tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a compartir su experiencia como misioneras de la palabra del Señor que da vida y renueva nuestros corazones. Todo lo puedo en Cristo inicia ahora. Todo lo puedo en Cristo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. ¿A dónde iríamos si no es a ti? Si solamente tú, mi Dios, tienes palabras de vida eterna. Eres el camino que nunca nos pierde. Eres la verdad que nunca nos miente. Eres la vida. No queremos vivir en tinieblas. No queremos vivir en oscuridad. Jesús, en ti confiamos. Y con estas benditas palabras iniciamos con nuestra invitada Nayeli Gutiérrez, que nos va a compartir su testimonio. Démosle un aplauso pues a Cristo por ella. Adelante, Nayeli, preciosa. ¿Cómo estás, Nayeli? Bienvenida, bien. Siéntate, por favor. Gracias. Bienvenida por primera vez aquí a nuestra casita de Todo lo puedo en Cristo, aquí en El Sembrador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla, Nayeli. Sé que estuviste sirviendo al Señor y sigues sirviendo al Señor, claro, y tu deseo es servir al Señor, y que amas mucho la palabra que traes hoy en tus manos. Sí. La palabra de Dios que da vida, que ha llenado tu corazón, Nayeli. Así Pero es. Antes de ir con las misioneras de la palabra, quisiera que nos contaras un poquito de tu niñez. Pues mi niñez no fue muy buena, que digamos. Sí, crecí con mis papás. Yo crecí aquí en Los Ángeles. No crecí en una familia católica muy devota. Y a los 18 años fue cuando yo empecé a ir a las clases a la confirmación, porque mi mamá me mandaba. Y ahí necesitaban pues hacer horas de voluntario para que puedas hacer tu confirmación. Y ahí es donde yo iba de voluntaria porque me gustaba, pero no iba con esa devoción de entregarme en el servicio. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía entregarme a Dios por medio del servicio. Yo nada más iba por ir, porque la verdad no me llamaba mucho la atención, pero yo seguí perseverando, y hasta ahí fue cuando Dios poco a poco me empezó a involucrar. Conocí a un muchacho, nos hicimos novios. Fue algo muy, muy, muy feo, la verdad. Fue una relación muy tóxica. Fue una relación donde no era obviamente de Dios. Discutíamos, nos peleábamos, nos enojábamos, nos decíamos de cosas. Cuando yo no conocía de Dios, era totalmente otra persona. Y aún así tratábamos de ir a la iglesia, de seguir conociendo la palabra de Dios. Y hasta ahí donde poco a poco fue donde Dios me fue guiando, aunque yo no supiera nada, sino que como que Dios me estaba empujando sin yo siendo inconsciente de lo que Dios estaba haciendo. Y ahí es donde yo conocí los misioneros. Los conocí en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad. Ahí había misión antes y conocí a las madres. Me invitaron a ser misionera. Al principio me resistía porque yo decía, ¿cómo voy a dejar mi trabajo, mi dinero, el novio, el estudio? Todavía yo aferrada a este hombre. Y fue donde al segundo, el siguiente año, fue donde me invitaron al retiro vocacional.
fui, pero no me quedé porque dije, pues no, tengo que hacer otras cosas. Y hasta el segundo retiro vocacional fue donde yo ya sentí esa necesidad de estar ahí. Porque yo Con las misioneras servidoras de la palabra. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí? 8 meses formándome con ellos y después de 8 meses nos mandan de misión por 1 año primero, pero yo renové el segundo año. Y cuando te vas con los misioneros servidores de la palabra, dejas esta relación tóxica que te estaba enfermando. Sí. Decides soltar y empezar una nueva vida. Sí, fue algo muy difícil porque pues obviamente uno está atado a este mundo, uno está atado a sus bienes materiales, a su propia comodidad y no tiene esas fuerzas de salir de esa comodidad y ver más allá, ver todas las oportunidades que Dios nos ofrece y yo pues estando en ese estado inconsciente sentía que Dios me estaba llevando hacia ahí. Amén. Y pues sí, hice mi experiencia misionera. ¿Qué por aprendiste allí? Realmente aprendí a enamorarme más de Dios. Vemos tantas citas bíblicas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo el Señor, cómo nuestro buen Dios nos habla y cómo en el Nuevo Testamento vemos la vida de Cristo, quien vino a salvarnos, quien vino a morir por nosotros y derramar su última gota de sangre por nuestra miseria, por nuestra pequeñez. ¿Cómo la palabra del Señor ha tocado tu vida? Bueno, todo empezó cuando yo ya era tiempo de que yo ya terminara mi misión. Entonces yo le decía a Dios que yo no quiero regresar a la casa siendo la misma persona de antes. Era yo bien enojona, bien arrogante, todo me daba coraje, de todo me irritaba. Entonces yo le dije a Dios que yo quiero ser diferente, quiero ser la diferencia en una sociedad donde no hay amor. Entonces de ahí comenzó el proceso de sanación, comenzó dejar ir muchas cosas, perdonar sobre todo. No fue fácil, pero fue algo muy, muy, muy maravilloso. La verdad, no me arrepiento de nada de haber conocido a Dios. Y fue en ese momento, en ese proceso de sanación, donde yo me encontré con la misericordia de Dios. Que te ama con amor eterno. Tengo entendido que tus padres no están cerca de Dios. No, incluso cuando yo les dije que yo iba a ir de misión, se enojaron. Cuando yo renuncié a mi trabajo, mi papá se enojó mucho conmigo. Y eso me puso a pensar, porque igual a los jóvenes que nos están viendo, que yo he escuchado varios jóvenes que dicen, no, es que mis papás no me apoyan, entonces no voy a ir. Y no es la decisión de los papás, es la decisión de uno. Amén. Y a veces seguimos lo que los papás nos dicen, porque dependemos mucho de ellos, y más en la comunidad hispana, dependemos demasiado de ellos. Entonces, una religiosa me dijo, porque yo ya decía, no, pues mejor me voy a regresar a mi casa, y ella me dijo, no, porque si tú te regresas, tú no vas a poder experimentar todas las maravillas que Dios te tiene para ti. Vas a obedecer más a tus papás, y no es que seas desobediente, sino que Dios te está ofreciendo algo más fuera de tu casa y no estás haciendo algo malo. Y yo me quedé así, porque a veces nuestros papás deciden por nosotros, no nos dejan ser, no nos dejan florecer, porque nuestros papás quieren que nosotros seamos como ellos no quisieron en su juventud. Entonces, eso es lo que nos ata, y yo no soy la única, varios jóvenes que están allá que no se atreven a hacer una experiencia con Cristo por miedo a lo que digan sus papás. Entonces, en ese momento dije, ya, basta. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esta experiencia, solamente es una vez en la vida y ya nunca más la voy a volver a hacer. Entonces fue donde yo seguí perseverando,
seguí haciendo mi misión. Me encantó, la verdad fue algo muy, muy bonito. Fui a West Virginia, fui a Georgia, fui al norte de aquí de California. Me encontré con varias personas muy necesitadas y conforme yo me estaba entregando el servicio de Dios, Dios fue sanando en mi corazón, me fue ablandando el corazón. Yo sentía más fuerte su palabra, sentía que me estaba llamando aún más para algo más grande y aún dejando todo atrás. Tu trabajo, el novio, tus padres, todo. O sea que cuando van con los misioneros, servidores de la palabra, se van a vivir un tiempo con ellos a la casa de retiro, Sí. o de discernimiento, porque tienen la opción de abrazar la vida religiosa, ¿no es así? Sí, ahí. Ellas son sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos que profundizan en la Sagrada Escritura para seguir creciendo en la fe. ¿Cuál es la cita bíblica que más toca tu corazón? La del Salmo 51. ¿Y puedes leerlo, por favor? Salmo 51, versículos del 10 al 14. Y dice: oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Amén. Qué lindo. Y así tantos salmos, ¿no? Tanto que nos da su palabra, que nos renueva. Al regresar, quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia ahí, que también invites a todos los jóvenes que sus padres no les dejan florecer. Dijo algo muy triste, pero es la dura realidad. Muchos padres que no dejan florecer a sus hijos. Que los hijos piden para que los padres vengan a misa, vengan a la iglesia, pero nunca hay que cansarse de orar y de perseverar y lograr por tus sueños y seguir luchando por tus metas. Vámonos pues a una pequeña pausa y continuamos aquí en Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. No te vayas. Tu palabra nos da vida, nos renueva, llena lo más profundo de nuestro corazón. Nos abre el entendimiento para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, en qué estoy fallando, qué está dañando mi vida. Por eso la importancia de profundizar todos los días en el Santo Evangelio, la importancia de hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. Y es precisamente lo que sucedió con los misioneros, discípulos, servidores de la palabra, que te empiezan a mostrar la palabra de Dios y empieza a dar vida a tu vida, Nayeli. Cuéntanos. Sí, pues así es. Mencionaba en este Salmo 51 del 10 al 14 que demuestra pues la misericordia de Dios, demuestra la salvación de las almas, demuestra el gran amor que Dios nos tiene y el perdón sobre todo. A veces creemos que Dios no nos perdona por hacer tantas cosas en el pasado, pero Él perdona. Él es amor. Porque grande es su misericordia. Así es, Nayeli. Y yo tengo entendido que tú llevabas, cuando entraste con los misioneros, servidores de la palabra, vas con mucho odio, vas con mucho resentimiento a la vida, a este joven que era tu novio. Creo, me contabas fuera del aire, incluso a ti misma. Cómo el Señor empezó a sanar tu corazoncito, porque yo sé que hoy llora de alegría. sí, ¿Verdad? De que no podemos callar su grandeza, y cuando recordamos lo que éramos y lo que ha hecho Dios en nosotros hoy, eso nos hace derramar lágrimas de alegría. Entonces, cómo el Señor empieza ese proceso de sanación contigo y cómo la palabra llega a lo más profundo de tu corazón. Pues cuando nosotros empezamos a evangelizar, cuando yo empecé a evangelizar, poco a poco me fui metiendo en su palabra, la fui meditando, la fui leyendo una y otra vez
y sentí que tocaba mi corazón, que todo lo que decía era lo que yo estaba pasando en ese momento. Y Dios me fue guiando poco a poco. Y cada vez que yo evangelizaba, volvía yo a leer la palabra de Dios y volvía yo a compartirlo durante la misión. Pero también yo estaba consciente de aplicarlo a mí misma también, para que fuera un medio de sanación de lo que yo tenía cargado y yo no sabía. Pero en ese proceso Dios fue sacándome todo y descubriéndome yo misma también. Y todo eso pasó en cada hora santa que yo hacía en la misión. Fue algo que no tengo palabras para describir. Pero lo único que sé es que terminé enamorándome de la palabra de Dios, de este salmo que me llegó mucho, que encontré la misericordia de Dios. Y no tengo palabras para explicarlo. Y entonces sientes que en estos días con los misioneros y profundizando en su santa palabra, el Señor empezó a lavar, a purificar, como dice el salmista: rocíame con agua y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, dice el salmista, ¿no? Si seguimos profundizando en el salmo. Entonces, ¿cómo fue ese momento de que tú decides, pues ahora ya salen, son enviadas a llevar el mensaje de esperanza? Pues ahí fue donde yo igual mencionaba que yo me encontraba con la palabra de Dios, me enamoré. Y fue un llamado, un impulso en mi corazón que yo no explicaba por qué, yo nunca sentía esto. Pero fue algo que me empujaba en evangelizar, que así como yo me encontré con la palabra de Dios, también que los demás se puedan encontrar con la palabra de Dios y ser sanados, ser ayudados sobre todo. Entonces, conforme yo fui leyendo más y más, me fui enamorando más. Qué lindo. ¿Cuántos años tienes, Nayeli? Yo tengo 33. La edad de Cristo. Sí. Y enamorada de la palabra. Sí. Y sé que estás estudiando para ser psicóloga, ¿no es así? Sí, eso fue ya una inquietud que tuve durante la misión, cuando ya era tiempo de ya terminar y nos piden que tomemos una decisión si seguir o si no regresar a casa. Yo ya estaba en mi segundo año de misión, entonces solamente nos dan 2 años para discernir tu vocación y ya después de ahí tú decides si es tu vocación la vida religiosa o el matrimonio. Entonces yo no sentía el llamado a la vida religiosa, yo sentí el llamado al matrimonio y fue donde ahí comenzó toda esa sanación, porque yo le decía a Dios, yo conocí el verdadero significado del matrimonio, lo que es ser responsable, lo que es amar de verdad y no amar por una emoción o un sentimiento ya, sino amar requiere compromiso, sacrificio, responsabilidad y no se basa en una emoción. Entonces yo conocí todo eso en la misión y me enamoró y ahora sí dije, pues ahora yo tengo este llamado al matrimonio y quiero volver a empezar. Por eso me gusta mucho el Salmo que dice, hazme sentir de nuevo tu gozo de salvación, porque es ahí donde Dios hace las cosas nuevas y renueva y florece la persona. Entonces de ahí surgió la inquietud de estudiar psicología. Yo no estaba pensando en estudiar psicología, ni por la mente me pasaba. Yo estaba estudiando para enfermería y yo quería seguir, pero igual cuando uno va cuando no es de Dios, no es de Dios. Entonces lo que Dios puso en mi corazón fue eso. Es el que te llama, es el que va dictando, ¿no? El que nos va hablando, nos va guiando cuando nos dejamos como el barro en las manos del alfarero. Qué lindo escuchar tu testimonio. Ahora, yo quisiera que le hablaras a tus papás. Imagínate que están viendo este programa. ¿Qué quieres decir a tus padres hoy? Que así como yo tuve esta experiencia con Cristo, que de igual manera ellos tengan esta experiencia, este encuentro y se den la oportunidad. No va a ser fácil porque estamos acostumbrados
a tener una vida cómoda, con lujos, con cosas, con trabajo, con, no sé, con cualquier cosa que nos ate. Pero saliendo de esa comunidad, Dios nos muestra cosas que nosotros no nos esperábamos. Y hasta aún más, hasta Dios lo multiplica. Entonces, dense esta oportunidad para tener este encuentro con Cristo y no se van a arrepentir. Amén. Qué lindo. ¿Qué quiere decirle a todos los jóvenes que no sienten el apoyo de sus papás en el camino del Señor? Bueno, pues para los jóvenes, de igual manera, no tengan miedo, porque a veces estamos atados o dependemos mucho de nuestros papás, que esperamos que ellos tomen las decisiones por nosotros. Pero es hora de que nosotros ya somos adultos y tenemos esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, claro, con la voluntad de Dios. Así que yo los invito a que igual se den esta oportunidad para seguir a Cristo y ser más independientes de sus propias decisiones. Y van a ver que esto no se van a arrepentir. Gracias por esas palabras tan profundas y tan hermosas, por compartir tu testimonio y compartirle al mundo cómo la palabra de Dios puede cambiar los corazones. Hay personas que creen que la palabra de Dios es aburrida, pero qué lindo cuando profundizamos en ella y tratamos de ponerla en práctica, ¿no es así? Así es. ¿No es así? Sí, y también otro texto bíblico que me llamó mucho la atención fue la de Eclesiastés, capítulo 2, del 1 al 6, que menciona pues rápidamente lo que dice es: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Eso fue cuando yo terminé la misión y me llegó mucho porque ahora yo lo comprendo. Yo en ese tiempo no lo comprendía, pero ya conforme yo empecé a estudiar, empecé a trabajar, empecé con el ministerio en la parroquia, me venían tantas luchas espirituales y ahí es donde yo empecé a hablar con sacerdotes: ¿por qué me está pasando esto y esto y esto? Y siempre me decían, un sacerdote me recordaba mucho este texto bíblico: si estás dispuesta a servirle al Señor, prepárate para la prueba y sé valiente, mantente firme. Y también dice, acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimiento. O sea, es como un consuelo espiritual que Dios me brinda por medio de su palabra para seguir perseverando y no desfallecer, no darme por vencida en el camino, sino que seguir. Ser valiente, no darse por vencido, no rendirse ante la adversidad, ante las pruebas de la vida, porque como dice San Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Otra cita bíblica, hoy hablando de la palabra de Dios que llena nuestro corazón. Bueno, es en el mismo capítulo, versículo 5, que dice: porque el valor de oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Entonces, nosotros, cada quien es único y cada quien tiene ese valor que Cristo nos da, nuestra dignidad, identidad también. Y todo eso obviamente es probado en el horno cuando nosotros, cuando Dios trata de fortificarnos, trata de moldearnos de una manera sana, de una manera virtuosa. Y pues sí, tenemos que pasar por pruebas más difíciles para que ahí es donde... yo siempre digo que en las tentaciones es donde demostramos quiénes somos. En las tentaciones, ahí yo demuestro quién soy yo y ahí yo demuestro mis límites y demuestro que yo soy hija de Dios y que no voy a ceder. Demostramos nuestro amor. Exacto. Nuestro amor a Dios, ¿no? Cuando no caemos en la tentación, le demostramos cuánto le amamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos da su palabra, que no nos ha dejado solos, su amor, su Espíritu Santo, su palabra, la Eucaristía. Tenemos tanto como católicos. Regresamos, dilo conmigo, Nayeli, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Amén. No se vayan. La palabra de Dios nos renueva. La palabra de Dios nos sana.
la palabra de Dios purifica y santifica. Es por eso que nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos con amor y responsabilidad y darle lo más grande, los sacramentos, que abracen los sacramentos. Hijos de oración, de Eucaristía, pero hijos que conozcan la palabra de Dios, porque es el mismo Dios que nos habla en su palabra bendita, que nos habla para continuar en este caminar, en este peregrinaje. Por eso quiero exhortar hoy a todos los padres a cuidar a sus hijos. Como les decía, tenemos otra segunda invitada que está llena del amor de Dios, que ama la palabra de Dios y que trata de ponerla en práctica todos los días. Ella hoy labora aquí con nuestra familia El Sembrador, Isela Caudillo. Démosle un aplauso a Cristo por Isela. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bendecida, muy agradecida, Maribel, por la invitación de poder estar aquí y compartir las grandezas del Señor en nuestras vidas. Gracias por estar aquí, Isela. También con la palabra de Dios en las manos. Porque ¿a dónde iríamos si no es a Él? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Así es, la palabra de Dios y la Eucaristía son esos sacramentos, esa fuente que nos da vida, que nos ayuda a seguir adelante. Y pues para empezar, pues nací en México, en Jalisco, Ocotlán. Puro México lindo y querido. Eso. De mi papá de Guanajuato, mi mamá de Jalisco. Nací allí, pero a la pequeña edad de 7 años me trajeron para acá. Aquí fue donde crecí, desarrollé y pues en una familia desafortunadamente disfuncional, ¿verdad? Mi papá sufriendo con el alcoholismo. Mi abuelito, papá Beto, que en paz descanse, él también sufría de esta enfermedad física, espiritual. Y mi papá, pues desafortunadamente llevó la cadenita. De acuerdo a este alcoholismo, pues el sufrimiento que mi mamá sufrió fue bastante, ¿verdad? Violencia doméstica, al punto que pues decidieron que lo mejor era separarse. A esa edad yo tenía 14 años. Entonces fue un pacto muy fuerte porque pues cada criatura, ¿qué es lo que más desea? Que sus padres estén juntos, que sea una familia. Desafortunadamente por este quebramiento de este divorcio a los 14 años, pues lo bueno fue que me refugié en la escuela, ¿verdad? Le eché muchas ganas a la escuela, pero empecé a trabajar. Y a los 16 años conocí a este muchacho. A los 17 años buscando el amor, porque es lo que sucede, hermanos. Cuando una criatura no tiene ese hogar, un hombre, una mujercita, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan ese amor afuera. Y querer llenar el vacío. Ese vacío, exactamente, porque no conocía a Dios. Había hecho mi primera comunión, mi confirmación el mismo día. Desafortunadamente, me acuerdo porque tengo una foto, pero no lo viví. No sabía a quién recibía en ese momento. Fue hasta allá después que el Señor en su misericordia fue abriendo mis ojos, ¿verdad? Pero regresando a ese punto, tristemente, Maribel, buscando ese amor acá afuera, pues perdí mi virginidad, ¿verdad? Es algo que me duele, pero que sé que el Señor me ha reconstruido, me ha sanado, me ha limpiado. Y que ahora yo quiero aprovechar para decir lo que tú decías, ¿verdad? Esos padres que tienen la bendición de ser padres, es su responsabilidad de guiar a sus hijos en ese amor. Porque si ustedes no lo hacen, lo van a buscar en el lugar equivocado, ya sea en las drogas, en el alcohol o en el sexo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo al ver el testimonio de mi papá, tristemente, ¿verdad? Perder el trabajo, estar embriagado, yo le agarré un asco al alcohol. Entonces, gracias a Dios, no caí en eso, pero sí caí en perder mi castidad, en perder mi virginidad. Gracias a Dios, después terminé con este novio, pero vino otro novio. Vino otro novio que yo creía que ya me iba a casar con él, ¿verdad? Duramos como unos 4 años de noviazgo, pero fue en ese punto, me recuerdo, fue febrero 23 y 24 del 2013. Aún éramos novios y mi mamá me invitó a un retiro de iniciación en la vida del Espíritu Santo, con la renovación carismática. Yo decía, me da un poco de risa, digo, ay Señor, perdóname, me decía mi mamá, ve tú si tú quieres,
yo no quiero ir. Pero hubo ese fin de semana que dije, ok, basta. Si esta invitación está llegando a mi puerta es por algo. Y me da un poco de risa, Maribel, porque otros fines de semana no tenía nada que hacer y precisamente ese fin de semana había como party aquí, party allá, invitación aquí. Y dije, no, qué casualidad. Entonces, gracias a Dios, obstáculos, exactamente. Pero gracias a Dios fui a este retiro de iniciación y por la primera vez aprendí que tenía un Padre celestial que me amaba, un Padre celestial que siempre cuidaba de mí. En el proceso de que mis padres se divorciaron, yo también desarrollé un resentimiento contra mi papá por su alcohol, pero también contra mi mamá, porque al tener que responder a la necesidad de trabajar, de sacarnos adelante, ella estaba trabajando mucho. Entonces yo sentí un abandono de parte de ella. Mas poco a poco el Señor fue sanando eso y me lo confirma en su palabra del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, que dice: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en mis manos. Siempre tengo presentes tus murallas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Entonces, al saberme amada, acogida, protegida, allí fue donde inició mi vida en el Espíritu Santo, donde me di cuenta que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Empezó mi proceso de conversión, porque el proceso de conversión nunca acaba. Exacto. Es día a día. Empezó ese proceso. Empecé a ser catequista en la iglesia de la Purísima Concepción en Lompoc, California. Y me recuerdo, Maribel, que empecé a ser catequista. En una ocasión iba camino a la clase, pero desafortunadamente yo todavía no había aprendido el valor de la castidad. Con este novio que tenía, pues todavía se daban cosas que en una pareja de novios no se deben quedar. Y fue el Espíritu Santo que me iluminó y me dice: oye, tú no puedes hablar y servir a Dios y estar haciendo esto también. Exacto. Entonces fue ese momento que yo decidí hablar con él, decirle: ¿sabes qué? Sé que yo he permitido ciertas cosas, pero ya no más. Ya no más, porque yo sé que esto no le agrada a Dios. Y empezó esa lucha, porque este joven era un joven muy bueno, pero seguía las cosas de Dios por mí, ¿verdad? No porque realmente él había tenido ese encuentro, sino para complacerme. Fast forward, muy adelante, llega esta oportunidad que me transfiero. Estaba estudiando en el Community College, pero luego, gracias a Dios, me transferí. Y te cuento, Maribel, que estaba ante el Santísimo. Yo todavía no conociendo la grandeza del Señor, que era su viva presencia en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Pero me acuerdo que estaba frente a su presencia y yo le decía: Señor, porque estaba a punto de decidir si me venía para Sacramento o para Northridge. Esas eran mis dos escuelas de top. Y fui aceptada a otras dos, pero esas fueron las que más me llamaban. Y me acuerdo, Maribel, que yo frente al Santísimo, no sabiendo la grandeza, yo le miraba y le decía: Señor, ilumíname, guíame, muéstrame el camino y no me sueltes de tu mano. Porque si tú me sueltas de tu mano, ¿qué va a hacer de mí? Y me acuerdo que fui inspirada entre Sacramento, California o Northridge. Y se te va a hacer un poco chistoso, pero ¿por qué decidí Sacramento? Santísimo Sacramento. Allí el Señor me dio esa clara respuesta. Exacto. Entonces después me transferí a Sacramento. Empezó una vida nueva porque ya estaba distanciada de mi exnovio. Y allí seguí de catequista en Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento. Y me acuerdo que fue un retiro de María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El título del retiro: llena eres de gracia. Y compartí con una religiosa: sabe, estoy en una relación, pero no me gusta porque este novio toma mucho. Después de que me transferí,
estábamos a larga distancia, él empezó a tomar demasiado. Y yo teniendo pues la experiencia con mi papá, yo dije, yo no quiero eso para mi vida. Entonces esa religiosa me dice, entrégaselo a Dios, entrégaselo a la Virgen María y ella te va a responder. Dicho y hecho, Maribel, 3 meses después, eso fue como aproximadamente en noviembre, a los 2 meses, perdón, en diciembre, desafortunadamente encontré pornografía en el celular de mi exnovio y había sido la segunda vez. Y por cierto, no era una muchacha tóxica o celosa. Se vio que estaba revisando su celular porque él me pidió buscar algo y fue donde salió esto muy desagradable. Y yo fue que tomé la decisión de ya. Hasta fue la segunda vez. Valiente y guerrera. Y es precisamente lo que vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Tenemos que irnos a una pequeña pausa y continuamos en este programa. Tu palabra, Señor, me da vida, con 2 grandes invitadas que aman la palabra de Dios. No te vayas, díganlo conmigo, todo lo podemos. En Cristo que me fortalece. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el salmista, Salmo 27. ¿A quién he de temer? Si amparo de mi vida eres tú, Señor. Es que su palabra nos renueva, nos alegra el corazón. Se lleva la tristeza, la soledad, el miedo, el estrés, la ansiedad, la depresión. En este programa queremos invitarte a meditar, a profundizar, amarla, conocerla, defenderla, comértela como cuando tienes hambre, beberla como cuando tienes sed, porque es palabra bendita de Dios que guía nuestro existir. Y es precisamente lo que ha hecho nuestro buen Dios con estas 2 preciosas, santitas mujeres que están aquí hoy, ¿verdad? Hablábamos, hemos conocido tu testimonio, preciosa Nayeli, y ahora, Isela, decides terminar con esa relación, ya no más, y te vas con las misioneras. ¿Qué pasa? Cuéntame. Antes de ello, terminé esa relación y empecé esa relación íntima con Dios, donde pasé unos 6 meses de depresión, ¿verdad? Después de terminar esta relación, pero donde la palabra fue mi refugio. Amén. Fue la palabra de Dios quien me sacó adelante. Me recuerdo que asistí a un retiro que se titula Confío en ti, de Search en Sacramento, y allí fue donde empezó ese proceso más profundo de conversión. Después llegó este vocacional con los misioneros servidores de la palabra. Pero al decirle a mis papás, quiero irme de misionera, pusieron el grito en el cielo, estás loca, te falta 1 año más. Entonces lo pospuse. Lo pospuse, Maribel, decidí continuar y graduarme, estudiar en Sacramento State College, State University. Y gracias a Dios, me gradué y mi lema fue Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Aunque estaba tomando como 7 clases, siendo catequista, lectora, haciendo volunteer aquí y allá. Pero no lo sé lograste. ¿Cómo lo hice? You got it. Pero lo hice con la fuerza del Señor. Amén. Porque Él fue quien me alientó, me ayudó. Después continuó, me graduó con mi BA en Liberal Studies, con una concentración de maestra. Y es allí donde el llamado sigue, pero yo decido seguirlo posponiendo, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero llega un momento en el 2017 que dice, vaya, es ahorita o nunca. Y ya estaba así, Maribel, así, con 1 mes para irme, cuando me pega una convulsión. Una convulsión, un momento que mi cuerpo, será porque estaba bajo mucho estrés emocional, pero mi cuerpo reaccionó. Entonces la doctora me dice, ¿sabes qué? Te tienes que atender. Fui al doctor, me querían dar medicina, pero yo dije, yo no la voy a tomar. Si tú no me dices que tengo algo, yo no la voy a tomar. En fin, no la tomo, pero allí pues ese plan de irme de misionera se pospone. Pero Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que no me dejó allí a la espera. Me ofreció un trabajo de maestra allí mismo en mi comunidad, y allí me enamoré más y más de su presencia eucarística. Me recuerdo que estaba una vez frente al Santísimo, otra vez, y sentí palpitar su corazón.
sentí tan, 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 sentí su presencia y sentí que Él, una vez más, Él estaba allí y Él era fuente de vida, Él era mi sostén, él era mi refugio, y aunque yo estaba posponiendo ese llamado, Él es fiel. Aunque uno le sea infiel, Él es fiel y Él es nuestro proveedor. Estuve allí 2 años de maestra, pero llegó ese punto también que mi corazón anhelaba responder a ese llamado. Y es tan hermoso que estemos el día de hoy con Nayeli, porque me recuerdo que le texté a ella y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser misionera, pero ya tengo 27 años, ya estoy grande. Y su respuesta fue, no, hazlo ahorita. Y fue allí, en mi tercer retiro. Esa es una buena amiga. Esa es una buena amiga. De Jesús. Fue en ese momento, en mi tercer retiro vocacional, que dije, ahora es el momento. Y es allí donde entré de misionera. Más el Señor todavía tenía bastante preparado para mí, Maribel, porque según yo ya le conocía, según yo ya le amaba, según yo ya le servía. Pero en la formación con los misioneros servidores de la palabra son 8 meses de formación y 1 año de servicio o más. En ese año prometemos la promesa de castidad, obediencia y pobreza. Amén. Pero en este proceso de que debería haber sido 8 meses, yo me encontré con una realidad. Yo me encontré con mi soberbia. Yo me encontré con mi falta de humildad. Yo me encontré con realidad de saber que tenía que entregarle todo al Señor, que todo era de Él. A consecuencia de estas fricciones y batallas que todos llevamos interiormente, pues me tocó no hacer 8 meses, sino 11 meses. Y eso fue un impacto muy fuerte para mí. Pero ahí allí donde me abandoné, aprendí a abandonarme totalmente a la voluntad de Dios. Si Dios así lo estaba permitiendo, era con un propósito. Amén. Era con algo que Él tenía preparado para mí. Es allí donde aprendí la importancia de la humildad, ¿verdad? Del trabajo con tus manitas, porque me recuerdo que allí trabajé por la primera vez en el field, y también aprender del valor del sacrificio. Amén. Aprender que predicar va más allá de las palabras, ¿verdad? Lo dice San Pablo, si yo no tengo amor, yo nada soy. Nada hay más perfecto que el amor. Y hablabas de la humildad. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Y Él dice, ¿no? En San Mateo 11:28, aprendan de mí que soy humilde de corazón. Qué lindo el Señor. Amén. Qué lindo. Y ahora, también, estando con los misioneros, ya nos quedan unos minutitos para terminar y vamos a orar por todas las jóvenes que están en busca de su vocación. Ustedes estuvieron discerniendo y hoy tú estás estudiando ya pronto psicóloga, tú aquí trabajando, laborando en el Sembrador, que va a ser parte también de Todo lo Puedo en Cristo, apoyando. ¿Cómo la palabra de Dios te ha ayudado en este caminar, Isela? la palabra de Dios, como lo dice el salmista, ha sido la luz a mis pasos. También lo dice el Salmo, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Eso yo lo puedo afirmar, testificar, porque después de la misión, Maribel, que decidí ya es tiempo de regresar, duré 1 mes y medio sin trabajo. Wow. Y yo me quedé, Señor, ayúdame, auxíliame, provee. Y justo dicho y hecho, al mes y medio tuve esta gran oportunidad de formar parte de esta familia ¿verdad? Pero como el Señor lo puso todo acomodadito. Que en cuestión de 1 semana todo se dio, y pues ahora para la gloria y honra del Señor laboro aquí en He aprendido bastante, y lo que más llena mi corazón es que la misión sigue. Amén. La misión sigue de seguir evangelizando con la palabra de Dios y enamoradas de Jesús, Eucaristía. Ya para terminar, ¿qué quieren decirle a todas aquellas personas que creen que es imposible entender o poner en práctica la palabra de Dios y que la tienen empolvada en su casa, la tienen de adorno, cuando hay que profundizar en ella mínimo el evangelio del día todos los días? ¿Qué mensaje podrían darle a todas las personas que creen que la palabra de Dios es aburrida? Pues lo dice la palabra, Hebreos
la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Verdad? Sería que te des esa oportunidad, joven, de tomar la palabra, joven, padre, madre, de meditar la palabra de Dios, de dejar que su corazón en su palabra, verbo hecho carne, te haga vida en ti. Y también a las muchachitas, ¿verdad? Los muchachitos que buscan el amor afuera, no hay amor que pueda llenar tu corazón que el de Dios. Amén. Tomo la oportunidad, Maribel, para hacerles una invitación fuerte a vivir su castidad. Amén. ¿Verdad? Amén. Hacer esa promesa de entregarte totalmente tu cuerpo, tu alma, tu mente al Señor Todopoderoso. Qué lindo. Gracias por esas palabras tan profundas, Ciela. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias. Nayeli. Y pues también a los jóvenes que se den esta oportunidad de poder enamorarse fuertemente con Jesús, que no se van a arrepentir, que es una palabra que llena, que sana sobre todo, porque hay muchos jóvenes heridos, muchos jóvenes que están dolidos por la forma de que fueron educados o por la vida que llevan, pero si ustedes se dan esta oportunidad de conocer a Jesús, de leer la palabra de Jesús, no se van a arrepentir y Dios toca hasta lo más profundo del alma y es para sanarte, para ayudarte, para formarte, para que seas un hombre, una mujer de Cristo, para que sea la diferencia en esta sociedad y sobre todo para que puedas amar de verdad, amar como Cristo nos enseña. Amén. Amar de verdad. Gracias por esas palabras tan lindas y exhortar a todos los padres que no permitan que sus hijos se vayan a dormir sin que usted le lea una historia de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es alimento para nuestra vida. Dios les bendiga y recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, santas mujeres. Dios les bendiga. Gracias. Así bien para todos. Todo lo podemos En Cristo que me fortalece. Amén.